Hola, soy Frank, ¿cómo están? Estoy aquí el día de hoy pues promocionando mi último libro, Tribu S.A. Vayan a comprarlo. Y estoy aquí con mis amigos de Destino Estudios. Me invitaron a hacer una pequeña entrevista que consiste en lo siguiente. Ustedes me han hecho el favor de mandar algunas preguntas a mis redes. Voy a ir sacando algunas preguntas, las que alcancemos hasta que el señor director nos corte. Y yo voy a ir contestando una por una, con toda sinceridad, en la neta, como viene, como va. Si están listos, estoy listo. Muy bien. Primera pregunta. Frank, ¿cuál fue tu inspiración para escribir? La pregunta que le hacen a todos los escritores, que es una pregunta siempre bien difícil, porque cada libro tiene su propia inspiración. Yo te diría que aquellas personas que escriben porque les encanta sentarse a escribir. Es un proceso que tienen para procesar todo lo que está en su cabeza. El problema no es la inspiración, el problema es aprender a trabajar sin inspiración. Hay que sentarse en la mañana o en la madrugada, cuando no hay ganas, cuando no hay musas, cuando no hay inspiración, y escribir una palabra y luego otra palabra. Ese es el reto de convertirse en escritor. Vamos con otra. Todas las agarro al revés, por unas. En un escenario... Se les ocurren unas preguntas espectaculares. En un escenario distópico, si tuvieras que transmitir a otros un saber tuyo para sobrevivir, ¿cuál sería? Pues sé hacer muy pocas cosas para sobrevivir. Por ejemplo, nunca he logrado que mi frijolito crezca más de 10 centímetros y honestamente no sé cómo cuidar una vaca. Pero si tuviera algo que transmitir, probablemente le diría a la gente que no se olviden que la cosa más importante, de la que depende nuestra vida, nuestra salud y nuestra felicidad, es la conexión con los demás. Es decir, hay que ser empáticos y amables. ¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo. Siguiente. Si pudieras retroceder en el tiempo a cualquier edad, me imagino a cualquier era, ¿qué cosas te gustaría cambiar? O sea, yo pensaría, por ejemplo, en la muerte de mi hermana Carmen, que preferiría que no hubiera pasado. Por supuesto, podemos hablar de guerras, podemos hablar de atrocidades, podemos hablar de muchas cosas. Pero yo creo que es una pregunta que puede llevarnos por caminos oscuros, porque la verdad es que no podemos cambiar lo pasado. Lo único que tenemos es el presente y tenemos que construir de aquí hacia adelante. Vivir en el pasado es la causa principal de ansiedad. Adiós. Siguiente. ¿Cómo defines ser padre? Pues muy padre. Hasta luego. Ser padre es la cosa más increíblemente sencilla que existe en el mundo. Es sencillo, porque todas tus potencias biológicas, intelectuales, racionales, emocionales y pasionales ya te inclinan de forma natural al amor y a la entrega a tus hijos. Lo difícil de ser padre es mantener el orden de tus prioridades para que de tanto amor no asfixies a tus hijos. En ese punto intermedio entre darles todo y darles lo suficiente es donde se encuentra la clave. Por supuesto, yo no la he encontrado, pero te puedo decir que cada día es mejor que el anterior. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida? Ese es muy sencillo. Mi papá, que en paz descanse, cuando tenía un problema vocacional en la vida, le pregunté, papá, no sé qué hacer. Y él me dijo una sola cosa. Me dijo, Francisco, es muy sencillo. Dios te da unos talentos y tú tienes que poner a trabajar esos talentos. Y de esos talentos te va a pedir cuentas. También además me enseñó cómo elegir esposa, pero esa es una plática distinta. ¿Cuál es el postre favorito de Mónica? Mónica es mi esposa. El postre favorito de Mónica es el helado de vainilla con un brownie. ¿Cuál crees que es el hábito más poderoso? Para mí el hábito más poderoso es el hábito de la conexión. Es decir, la intuición automática que tenemos de confiar en los demás y abrirnos a ellos de forma natural. Las personas que viven cerradas en sí mismos, desconfiadas, con miedo, no pueden lograr los lazos necesarios para desarrollarse como personas, como profesionales, como esposos, como padres, como hijos. Entonces, acostúmbrate a conectar. Mucho mejor confiar y equivocarte que desconfiar y tener razón. Pero si quieren saber más, lean el libro Tribu S.A., que aparte en enero sale en inglés. Thrive Inc. Ajá. ¿Cómo empiezo a escribir un libro? Les voy a decir, con perdón de los presentes, el consejo que me dio un editor de uno de los primeros libros que escribí. Los libros no se escriben con la inteligencia,
Los libros no se escriben con las manos, los libros no se escriben con la inspiración ni con las ideas. Los libros se escriben con las pompas. La mejor forma de empezar a escribir es sentarte a escribir. Si vas a escribir un libro, el primer paso es un índice. Dedica el tiempo suficiente a escribir tu índice, sabiendo en dónde empiezas, qué quieres decir y en dónde quieres terminar. Divide esa idea en 10 o 15 cuadritos y luego llena cada cuadrito. Son capítulos. Es infinitamente más fácil de lo que crees, solo hay que sentarse a hacerlo. Siguiente. ¿Seguir a Jesucristo me garantiza llegar a la eternidad? Sí. Si pudieras retroceder el tiempo, ¿cambiarías la carrera universitaria que estudiaste? Ya hemos hablado sobre pensar en cambiar el pasado, pero la verdad es que cuando yo empecé la carrera de Derecho, no existía la carrera de Comunicación en la universidad que yo estudiaba. Yo creo que si hubiera existido, sin duda me hubiera sentido tentado a estudiar Comunicación de una vez. Pero el destino fue así y ahora soy un abogado que se dedica a la comunicación. La verdad es que no cambiaría nada. ¿Con qué animal puedes pelear sin armas y le ganarías? Una babosa. ¿Qué tipos de género literario te gustan más? Estas son preguntas buenas. Te voy a decir cuáles géneros me encantan. Antes que nada, el misterio y las detectivescas. Yo crecí leyendo, pero como loco, a Sherlock Holmes, todas las de Agatha Christie, Hercule Poirot, Arsène Lupin. Esas eran el tipo de novelas que a mí me encantaban. Después pasé a la fantasía, pasando por Narnia y por Tolkien, y después pasé a la ciencia ficción, en donde me sumergí por años solamente tratando de terminar, y no he terminado, a Asimov. Eres un ejemplo de transversalidad profesional. Gracias. Abogado y comunicador. ¿Consideras que esta habilidad nos puede convertir en agentes de cambio para la sociedad? La transversalidad es una gran habilidad para tener en el siglo XXI. El siglo XX fue el siglo de la especialización. Creamos personas o se buscaban personas en empresas que supieran hacer una sola cosa muy bien. Hoy por hoy, los empresarios, los empleados, los emprendedores que triunfan son aquellas personas que tienen múltiples habilidades y que se sienten cómodos haciendo distintas cosas. Yo te recomiendo que independientemente de lo que hagas o no hagas, aprendas a hablar bien en público, a escribir bien un correo electrónico, a usar Excel y a hablar inglés. ¿Te gustan los castillos? Me encantan los castillos. Son lugares mágicos, poderosos e increíbles en los que podré vivir por completo. Me encantaría vivir como en la era medieval. Hombre, oleando un poquito mal, pero imagínate vivir en uno de esos lugares. En fin, veamos. ¿Qué cambio harías en el sistema educativo actual? Muchos cambios, pero te voy a decir una cosa que extraño. A mí me gustaba cuando nos enseñaban lo que llamaban ortografía estructural, verbo, sujeto, predicado, objeto directo e indirecto, que luego se dejó de utilizar. Pero a mí la verdad es que hasta el día de hoy me sirve para formular cada uno de las frases y párrafos en mis libros y se me hace la cosa más sensacional. Si tú sabes poner un verbo, un sujeto y un predicado, eres un escritor. Es muy sencillo. Siguiente pregunta. ¿Cómo surgió tu amor por los libros? Es muy sencillo. En mi casa no había paredes, había libreros. Y todos los cuartos, el estudio, los cuartos de mis papás, los míos y abajo y en la sala, había libros por todas partes. Yo creo que todos los niños tienen en su naturaleza la curiosidad implícita. Y si les pones libros los van a abrir. Ayuda mucho además si tú lees con ellos y si te ven leer. Pero sobre todo si logras que tus hijos tengan a la mano libros buenos, divertidos, interesantes de todo tipo, muy pronto te darás cuenta que van a estar leyendo muy por encima de su nivel esperado. Mi amor por los libros surgió de los libros que había en mi casa. ¿Qué es lo mejor de ser varón? ¿Hombre? ¿Qué es lo mejor de ser hombre? Lo fácil que es vestirse. Las mujeres sufren un poco más. Siguiente. ¿Qué cosas ha implicado llegar hasta donde has llegado? Muchas cosas, pero por supuesto yo creo que lo más importante es encontrar aquello que eres y aquello que amas y hacerlo apasionadamente. Pero sobre todo ir bailando alegremente por el mundo hasta llegar aquí. Me gustaría decirte que fue una montaña de sufrimiento. No lo fue. Siguiente. Si tuvieras que elegir vivir en el universo de una obra literaria, ¿cuál sería? La verdad, yo creo que sería como que Ivanhoe o algún caballero medieval en búsqueda de salvar el honor de mi rey o mi reina, el Cid campeador. Ahí está. Me motiva. El tejido social de nuestro México está muy dañado. ¿Cuál sería tu propuesta desde la familia para mejorar? Bueno, pues ya me pusiste la respuesta en la pregunta. No sé cuál es la pregunta. La familia es la respuesta.
Si tú cuidas a tu familia, si tú cuidas a tu relación, si tú amas a tus hijos y trabajas para ellos, entonces lo demás está resuelto. La pregunta está en ti, en tus relaciones. Y tú solucionas a México dentro de tu casa, no fuera de ella. Fuera. ¿Cuál es tu película favorita? Tierra de Sombras de Richard Attenborough. Siguiente. ¿Qué te apasiona? Muchas cosas. Los tacos. Y lo que más disfruto en el universo es estar frente a un auditorio con un público que está conectado y poder platicar de cosas importantes. Y la oportunidad que tengo en el mejor trabajo del mundo, que es el que tengo, de poder, pues, ¿no? Conectar con tantas personas de una forma que no puedo describir con otra palabra que magia. Eso es apasionante. ¿De qué te arrepientes? Nos vamos a poner sinceros. Bueno, yo prometí que iba a contestar. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento sobre todo de haber perdido el tiempo. Yo siento que hubo mucho tiempo en mi vida que lo desperdicié. Simplemente me gustaría decir porque estaba yo aprendiendo cosas o en otras cosas. No, estaba perdiendo el tiempo. Pero cuando somos jóvenes, yo creo que es algo, sospecho, de lo que todos nos podemos acusar. Siguiente. ¿Cuál ha sido el mayor regalo que tu mamá te dio? Mi mamá nunca, aunque hay gente, ella es abogada, yo soy abogado y hay gente que pensará que ella me obligó a hacer eso, pero de ninguna manera. Mi mamá siempre me dejó hacer lo que yo quisiera. Emprender, buscar, equivocarme mucho, viajar, estudiar afuera, estudiar adentro. Y de esa libertad aprendí que no hay otra persona responsable en el mundo de uno mismo que uno mismo. A mi mamá le debo, por supuesto, mucho más que eso. Me decía, Francisco, solo los tontos se aburren. ¿Qué va a pasar con México? Una pregunta imposible. Nadie sabe. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. No con México. No, yo no sé qué va a pasar mañana. Ni siquiera sé si hoy va a llover. Lo que te puedo decir es que lo que va a pasar está muy alejado de la fantasía que tú te has creado en tu cabeza. Hay muchos factores y tú tienes que preocuparte con las cosas que puedes controlar. Y las cosas que puedes controlar eres tú y tu mente, nada más. Pero no te preocupes demasiado. Recuerda, tu felicidad no depende de eso. Tu felicidad depende de lo que tú hagas con tu cabeza, con tu corazón y con tu entorno más cercano. Siguiente. Defínete en una palabra que no sea tu nombre. Curioso. Siguiente. O sea, no curioso como que hay que curioso, sino que me da curiosidad. Muy bien. ¿Qué libro ha influido más en tu vida? Una de tantas preguntas muy complicadas porque, claro, empieza a aparecer en mi mente. Ahorita ya tengo como una lista y siento que si digo cualquier libro le estoy causando un deshonor. Me dice mi director que eche 3. Las Crónicas de Narnia completitas. Para mí son increíbles. Segundo, El hombre en busca de sentido. En mi humilde opinión, el mejor libro de todo el siglo XX. Y la verdad es que yo creo que los libros de Sherlock Holmes me convirtieron en escritor y me hicieron ir a Inglaterra donde conocí a Mónica. O sea que en el fondo son los que más han transformado mi vida, el señor Sherlock Holmes. Siguiente. ¿Cuál es el libro que más veces has leído y cuántas veces? Cartas del Diablo a su sobrino. Yo creo que unas 30 veces. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Batman. ¿Por qué? Porque es Batman. Siguiente. ¿Cómo llegaste a ser el excelente comunicador que eres? Teatro. Mis hijos, en cuanto pudieron, los metí al teatro, por supuesto, y espero que se mantengan ahí, aunque creo que a uno le gusta más ir al taekwondo. Cada quien es cada quien. ¿Por qué hacer de mi empresa una tribu? Hay una respuesta práctica y una respuesta profunda. La respuesta práctica es porque va a ser una mejor empresa, vas a vender más, vas a producir más, vas a tener un mejor ambiente y una cultura que va a generar esa afuera reputación, ventas, lealtad. Pero hay una respuesta más profunda, que es que la razón de ser de la empresa y de cualquier organización humana es que las personas que allí se encuentran sean felices. Si tu empresa no hace a las personas felices, es una empresa que no sirve para nada. No me importa lo que me digas de tus resultados cuatrimestrales. ¿Cómo administraste tu tiempo y tu mente para no dejar de planear el futuro y al mismo tiempo vivir en el presente? Es muy sencillo. Pensar en el futuro solo sirve si nos obliga a actuar en el presente. Solo podemos pensar en lo que queremos que pase y dar un paso o girar el timón 1 grado hacia el lado que queremos que camine. Más allá de eso es solo autoflagelamiento. Hay un momento en la vida de todos, ojalá, en donde encontramos un libro que nos toma y nunca nos deja, que nos cambia para siempre, cuando descubrimos que somos lectores y no podríamos ser otra cosa. Siguiente.
¿Dios es tan grande que puede crear una piedra que no pueda cargar? No soy teólogo, pero la respuesta es no. Dios no puede hacer cosas cuya contradicción ontológica sea sustancial. Dios no puede hacer un círculo cuadrado y no puede crear una piedra que no pueda cargar, porque Dios no es absurdo. Siguiente. ¿Chocolate blanco o chocolate con leche? Es lo mismo. En general, no como chocolate, es la verdad. A mi esposa le gusta el chocolate blanco. Yo ya le dije que no es chocolate, que es grasa, pero a ella le gusta el blanco. Y entonces me gusta el chocolate un poquito más amargo, sobre todo si tiene nueces. A la distancia, ¿qué consejo le darías a tu yo pequeño? Le diría: Francisco, eso que tú crees que es un hobby que a nadie le importa, es tu carrera. Hazlo más pronto y hazlo mucho más. ¿Por qué la comunicación es importante? La comunicación no solo es importante, sino que es absolutamente esencial. Tu cerebro, ¿no?, busca la conexión, es decir, la comunicación, es decir, la empatía, igual que busca y necesita el agua y el aire. Aquellas personas que no se encuentran conectadas con otras personas se enferman y se mueren. Y es por eso que la comunicación es tan importante. No las redes sociales, ni los medios de comunicación, ni la televisión, sino la comunicación en el sentido de la conexión humana. La conexión humana es lo que nos hace humanos. Gracias por tu atención. Yo soy Frank y espero haber contestado todas tus preguntas. Hasta luego.